¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que ha tenido una semana, además de fría, digamos que ya ha llegado definitivamente y se ha instalado el frío por estos lados. Ha tenido un montón de novedades, ¿no? Quizás la novedad más saliente, ya medio alejada, pero no tanto, es el triunfo de la Libertad Avanza en la capital federal, que en definitiva eso lo que va a devenir es en la gran madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin antes decir que, bueno, ese triunfo que tuvo el Adorni en Capital Federal, sin lugar a dudas, tiene que ver con que vamos hacia un lugar en donde se va a definir si es Javier Milei sí o si es Javier Milei no, digamos, ¿no? Y esto empieza a resentirse, insisto, en la provincia de Buenos Aires, en donde nosotros tenemos nuestro, si se quiere, lugar de trabajo permanente. ¿Y cómo va a devenir? Porque con el triunfo de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires implica que la alianza es ya sin Macri, porque uno entiende también que Mauricio Macri fue uno de los hombres que lo pusieron en un lugar de responsable de esa derrota, ya no va a pasar a un segundo lugar, ¿no? Y entonces eso posibilita a todas las segundas líneas del PRO a una alianza que es inminente en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasará con los otros partidos? Digo, con la coalición cívica, con el radicalismo, eso está por verse. Y otra de las cuestiones, quizás la más no sé si conflictiva, pero sí que llama un poco la intriga, ¿no? Es qué va a pasar con el peronismo. Ese es el gran dilema que no se logra todavía descifrar. O quizás ya hay algunas manifestaciones por parte de algunos responsables de llevar adelante la política en la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a duda, las palabras de Carlos Bianco esta semana fueron bastante elocuentes. Dijo que no están dadas las condiciones para la unidad del peronismo. Por lo pronto, esto inquietó y molestó también a sectores más vinculados al kirchnerismo, al cristinismo, porque no era lo que se esperaba. ¿Qué va a pasar con el discurso que va a dar y en una nueva aparición el próximo domingo Cristina Fernández de Kirchner? ¿Seguirá insistiendo con esta instancia de ser candidata en la tercera sección electoral, en las elecciones del próximo 7 de septiembre? Todos son interrogantes que iremos tratando de develar a lo largo de este programa y de los que vienen. Y no quería olvidarme tampoco, ¿no? Estas diferencias que empieza a haber en los distintos partidos protagonistas de la Argentina, digo, tanto el PRO, tanto el peronismo, también existen dentro del oficialismo. En la provincia de Buenos Aires cada vez son más elocuentes las diferencias que existen entre dos sectores del mileísmo, ¿no? El que representa a Sebastián Pareja y el que representa a Santiago Caputo, ¿no? Ya hay lo que se daba por cierto en cuanto a la posibilidad de que sea Esper el candidato elegido, parece que ya no es tanto, ¿no? Asoma un hombre de Caputo, un tal Romo, que es conocido en la política, con serias chances de disputarle esa posible candidatura o primer lugar en la candidatura. O sea, en definitiva, todo está por verse, no hay nada definido y todos van hacia esta, que es la madre de todas las batallas, como ya he dicho, que es la provincia de Buenos Aires, que va a definir mucho en este 2025 para el próximo 2027. Nosotros en el programa del día de hoy, en un ratito nomás, me va a acompañar Hernán Sabatella, que es el secretario legal y técnica de Morón. Vamos a hablar con él. Hay quizás, en lo que tiene que ver con Morón, tenemos
ahí un motivo para ver las diferencias que hay dentro del peronismo. También va a hablar, y ya lo tenemos en el piso, a Hugo Equiza, que es el hombre que ex candidato a intendente en Ituzaingó de La Libertad Avanza. Un lugar que aspira a ser, al menos las fuerzas del cielo manifiestan querer terminar con el liderazgo de los descalzos por casi 30 años. Y no nos olvidamos, vamos a hablar de una temática en el último bloque que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con las inundaciones en Zárate y Campana. En un ratito Raúl Quirino es del equipo de la Asamblea del Paraná, es un hombre que viene hace mucho tiempo denunciando o manifestando situaciones no del todo buenas, y que en definitiva terminaron resultando ciertas tras la crisis de inundaciones que sufrió la zona de Zárate y Campana. Quédese que es muy interesante lo que va a decir. Por lo pronto nosotros estuvimos en 3 de febrero, en donde se le hizo un homenaje al ex intendente Hugo Marcurto, un hombre ya grande, casi 90 años, estuvo en el Consejo de Partido que lleva su nombre. Quizás esta es otra foto. Hay bastante revuelo en el peronismo de 3 de febrero. Hugo Curto logró, al menos por un momento, unirlo. Vemos lo que manifestaba el hombre y tras él nos metemos de lleno en el programa del día de hoy con Hernán Sabatella. Satisfacción, un halago, poder contar con la presencia de todos ustedes, y sé que lo han hecho de corazón, que de alguna forma avalan todo un proyecto de país que creamos y que la UON era partícipe importante de esta creación. Pero yo les digo a todos ustedes, sin el esfuerzo y sin el trabajo y el acompañamiento de todos los compañeros metalúrgicos que ayudaron, y otros compañeros que no son metalúrgicos pero dependen de otros gremios que también acompañaron. Por eso para mí es una ilusión, una satisfacción poder estar acá y escuchar de todos ustedes el abrazo que no lo dan, pero que lo dan con las palabras. Por eso, muchas gracias por todo. Hemos terminado este mandato, acompañaremos a los compañeros que de alguna manera vuelven o vienen al partido. Así que muchas gracias. Escuchábamos ahí al ex intendente Hugo Marcurto, el hombre, la verdad que se lo veía ahí muy emocionado por todo este homenaje que decidió el Consejo de Partido manifestarle. Me parece justo porque estuvo durante 24 años en el cargo y bueno, me parece que, como bien decían muchos ahí en ese lugar, los homenajes hay que hacerlos en vida. Me acompaña, como lo dijimos, Hernán Sabatella. Hernán, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias a vos, Enrique, por la invitación. A ver, contame un poco, ¿cómo está el peronismo? Porque recién venimos de eso, ¿cómo lo ves vos? No, yo te puedo hablar de la coalición de gobierno, que es más amplia, ¿no? Que integramos distintas fuerzas políticas. Y la verdad que en un contexto muy difícil, adverso para el país, para nuestros vecinos y vecinas, que la están pasando muy mal por el modelo económico de Milei, por las políticas de empobrecimiento de Milei, de exclusión, ahora la pérdida de derechos laborales, ahora con el tema de la restricción de las huelgas, por ejemplo, la pérdida de derechos civiles también. Y en ese sentido me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que, quienes entendemos que hay que modificar y rectificar este rumbo, tenemos que construir un espacio para enfrentar esta situación amplio, plural, diverso. Pero les está costando. Sí, está costando. A la oposición y en particular al peronismo les está costando mucho, digamos, ¿no? Sí, está costando y yo creo que hay que agotar todas las instancias y los esfuerzos para llegar a las elecciones con una propuesta que contacte con la sociedad, que interpele a la comunidad de las necesidades genuinas que hoy tiene la sociedad. Tenemos que hablar, y más los que gobernamos y gestionamos, como el caso nuestro en Morón, con la gestión del intendente Lucas Gui, todos los días estar concentrados y ocupados por los problemas cotidianos que nos plantean los vecinos y vecinas. La seguridad, que es el tema principal, que hoy está en la agenda de gobierno,
las políticas de inclusión en términos educativos, sociales. Mucha gente se ha volcado al sistema público de salud, de educación, también por la situación económica. Claro, porque están más demanda y con menos recursos, porque también Milei se encargó de acortar y de limitar todo. No, pero aún así, lo de la capital federal la semana pasada demuestra que tiene cierto apoyo de sectores que parecieran que no notan tanto ese deterioro que vos bien graficás. Lamentablemente, digo, también habrá déficit nuestro también en poder interpelar a la sociedad, digo, para no echar la culpa a la sociedad, pero todavía es cierto que tiene un consenso importante. Fue una primera minoría el otro día, digo, un 30%, pero sobre menos de la mitad del padrón que fue a votar, o la mitad del padrón que fue a votar. Pero, por supuesto, fue la expresión más votada. Claro, partiendo de ese lugar. Claro, digamos, ¿no? la verdad tiene cierto consenso, sin duda, y nos pasa cuando discutimos y debatimos con vecinos, que a veces nos exigen a nosotros temas de obra pública, decir, pero... Y gente te dice que votó a Milei. Hay que dar ese laburo y discutir y debatir, y a la sociedad, al vecino, bueno, hacer entender que este gobierno pero abortó todas las políticas de obra pública. Hernán, pero ahí es donde quizás está el dilema que hoy tiene parte de la oposición e, insisto, parte del peronismo, que eso es lo que la gente por ahí le está exigiendo y ustedes... Digo, en general, ustedes obvio. se están quedando en una situación de una discusión que por ahí no lleva a ningún lado. No llega a ningún lado, que no le interesa a la gente, porque la gente tiene sus problemas cotidianos, la comida, el laburo, y nosotros tenemos que dar respuesta. La luminaria que tiene que funcionar, la plaza tiene que estar linda, las calles deben estar en mejores condiciones que las que están, y ese es el laburo. Nosotros nos pide el intendente Lucas Gui todos los días, que nos centremos en eso, nos levantemos a la mañana y nos vayamos a dormir con esas inquietudes, con esa preocupación. Y en ese sentido, quienes tenemos la responsabilidad de ser parte del equipo de gobierno y orgullosamente serlo del equipo de gobierno de Lucas Gui, tenemos esa responsabilidad. Después también están otras discusiones, que es cierto, y está, y no que sea hipócrita, también la tenemos y las damos, pero lo importante es concentrarse en la gestión. El vecino o la vecina de Morón que me está escuchando quiere saber cómo va a resolver las cuestiones que le afectan cotidianamente cuando sale a la calle. Y en ese sentido, esa es nuestra responsabilidad. Y a ver, yo no es que quiera alejarte de esa temática, de hecho la invitación tiene que ver con eso, pero yo pensaba un poquito en la historia reciente. Vos participaste en una elección, perdiste una elección en un momento de apogeo de la derecha en lo que tenía que ver con Morón, y sin embargo después no tuviste ningún reparo en acompañar, y hay una cuestión familiar de por medio, y te quedaste en el lugar de Lucas Gui. ¿Eso cómo, por qué crees que otros sectores no lo hacen, digamos? Yo fui candidato varias veces, yo fui concejal muchos años, me tocó ser concejal en términos siendo oficialismo, siendo oposición, ser presidente del Consejo Deliberante o ser un concejal raso opositor. Y la verdad que siempre lo que me movilizó fue lo mismo, ver cómo hago del lugar que me toque ocupar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Morón, siendo oposición, siendo concejal junto a Lucas Gui, que compartíamos la bancada que yo presidía. Sí. Hicimos un proyecto del Fondo de Fortalecimiento Institucional, que era para darle a las instituciones de Morón, siendo oposición, un recurso al municipio para que pueda asistir en el marco del impuestazo de Macri, de Vidal, de Taliaferro, en Morón, para poder asistir a los clubes. Que el oficialismo no quería tratarlo y nosotros el beneficio va a ser para el vecino o la vecina de Morón, y hasta el municipio puede tener una política pública que era redistribuir equitativamente, digo, a cobrarle más a los que más tenían, que sigue estando vigente ese fondo, a las grandes superficies económicas, a las casas, a las entidades financieras, a los bancos, al bingo, y eso redistribuye en entidades de bien público. Digo, quiero decirte con este ejemplo que aún siendo oposición nosotros siempre pensamos que podemos hacer para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Y hoy siendo oficialismo más todavía tenemos que tener esa inquietud todos los días. Por eso yo soy parte del gobierno de Lucas Gui. Hace un año y pico hicimos campaña para que Lucas sea intendente, porque es el mejor candidato que tenemos, el mejor gestor que tenemos para ofrecerle a la sociedad, que interpela a sectores amplios de la comunidad, que excede los límites y las fronteras partidarias. Y en ese sentido, yo hace un año y medio estuve en la calle volanteando y pidiendo el voto para el intendente Lucas Gui. Y hoy sigo sosteniendo y siendo coherente con esa propuesta que le lleva al vecino o la vecina Morón. Y esa misma actitud tienen hoy ustedes, o al menos parte de la dirigencia de Morón, con el gobernador Axel Kicillof. Por supuesto, no tenemos que acompañar al gobernador y somos parte y nos sentimos parte del proyecto político que encabeza el gobernador. Vamos a estar frente al plenario este sábado, no el otro, de Derecho al Futuro. Estamos acompañando con mucha convicción, porque entendemos que Axel es... Y lo sentimos también en la gestión cotidiana. Axel está supliendo la ausencia del Estado Nacional. Milei hizo que el Estado Nacional desierte de sus políticas públicas en el territorio, y hoy la está ocupando ese lugar lo está ocupando el gobernador,
con recursos para educación, para salud, escuelas que estaban las obras paralizadas por Nación, lo está absorbiendo provincia, obras que estaban paralizadas por Nación, estamos encontrando la ingeniería legal para poder avanzar con provincia, vivienda, programa de vivienda estamos haciendo en Morón con la provincia de Buenos Aires. Digo, estamos trabajando fuertemente y tenemos que Axel quien mejor expresa hoy esta necesidad que tiene la Argentina, la provincia y Morón de acercar una propuesta que exprese amplitud, que exprese un freno a este modelo represivo, este modelo autoritario. Es otro, o sea, yo decía al comienzo del programa, ¿es Milei sí o Milei no la elección que viene? ¿Puede ser? Casi sí, casi hasta democracia sí, democracia no. Milei está yendo un camino autoritario, lo vemos todos los días, los miércoles cuando reprimen a los jubilados, que ya no hay que naturalizarlo. ¿Por qué crees, digamos, que, porque vos también hacías un diagnóstico y al menos una descripción de todas las acciones que está llevando adelante el gobierno municipal de Morón, ¿vos crees que la gente en general resiente todo esto, que ustedes lo manifiestan así? Digo porque... Si percibe esto... Si se percibe en función de la elección, insisto, no hubo elección en Morón todavía, sí, pero sí la hubo en Capital Federal, y esto es muy parecido también a lo que pasa en Capital Federal, y después resulta que ¿crees que estamos en otro momento, en otra época, como dicen? Yo te insisto, sí, la situación está compleja y electoralmente va a ser compleja, por eso digo, tenemos que concentrarnos en el esfuerzo todos los días de la gestión, porque... El vecino Morón lo ve al intendente, que es un intendente muy presente, muy austero, que llega, Lucas tiene ahora incorporó una práctica, viene o trotando o caminando de su casa de Palomar hasta el municipio, llega y directamente se sienta en la recepción, en la planta baja, donde está el área de atención al vecino, a escuchar a los vecinos y vecinas de Morón. Está un rato ahí y después recién arranca con sus actividades institucionales. Es muy cercano, que todo el mundo lo ve en transporte público, en bicicleta, sin custodia, jamás Lucas tuvo custodia. En ese sentido me parece que es una persona que interpela, como te decía antes, a sectores amplios de la sociedad. Y ve el esfuerzo que hace el intendente, ve el esfuerzo que hace el intendente, que el recurso que el vecino, el gran esfuerzo que hace el vecino para estar al día con la tasa municipal o el comerciante, el industrial, en un momento difícil, hace un gran esfuerzo también para pagar la TIJ, la de seguridad e higiene, y sabe que ese esfuerzo se vuelca después en políticas públicas que mejoran la calidad de vida del vecino o la vecina. Y lo ve, es un intendente que le mete el cuerpo y está todo el tiempo cambiando el territorio. ¿Dónde se resintió más las políticas del gobierno nacional, al menos en Morón? No, bueno, por el fondo de seguridad, que la seguridad es un discurso que ellos levantan todo el tiempo, pero en el discurso justamente nada más. Había un fondo nacional que acompañaba y reforzaba las políticas locales para incorporar patrulleros, cámaras de videovigilancia, alarmas comunitarias, que Milei lo cortó a cero. Ahora el gobernador está impulsando esas políticas. Hoy tuvimos entrega de móviles, estuvo el ministro de Seguridad junto al intendente en la plaza entregando móviles para la flota de policía que opera en el distrito. También hemos nosotros incorporado más móviles de seguridad ciudadana municipal. La verdad que eso se ve y el vecino lo reconoce. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, de levantarnos y ver qué es lo que le falta al vecino y tratar con las necesidades que tenemos en términos financiero económico complejas, pero el vecino hace el esfuerzo y sabe que eso después está en el barrio. ¿La inseguridad es una temática que preocupa mucho a ustedes? Totalmente. A nosotros, como funcionarios y como vecinos. Yo también vivo en Morón, a 15 cuadras de la municipalidad, en la casa que alquilamos, y todos estamos atentos cuando entras y salís, cuando estas cuestiones, cuando llevas a tu chico a la escuela, a mis hijos van a la escuela, como cualquier vecino. Y para eso tenemos una responsabilidad como funcionario de generar las políticas de prevención y represión del delito, y en eso estamos trabajando muy fuertemente con la provincia, y yo creo que esta última etapa con el nuevo equipo que asumió en seguridad en el municipio, con Damián Cardoso a la cabeza, tiene un rol muy activo y se ve más presencia en la calle, se ve más móviles, más efectivos, y funcionarios que dan la cara, que están cuerpo a cuerpo con los vecinos, en las asambleas, en los foros de seguridad, en las reuniones que se arman en las plazas, dando la cara y explicando a los vecinos y organizándonos entre todos, porque tenemos que estar presentes los foros de seguridad, la sociedad civil, también acompañando las políticas públicas y controlando las políticas públicas en materia de seguridad. Los resultados se están viendo, por supuesto, somos parte del conurbano, de la provincia y de la Argentina, y tenemos también situaciones y no me gusta hablar de estadística, porque más allá que han mejorado muchos indicadores en materia de seguridad, al vecino que le afanan, al que le roban es el 100%, no le importa nada la estadística. Y a veces hasta es ofensivo hablar de estadística cuando hay un vecino capaz que
escucha eso y le robaron o perdió algo material. Ni que hablar cuando estamos hablando de la integridad física, ¿no? Yo no quería dejar de preguntarte que es Morón uno de los pocos municipios, no quiero decir el único, que continuó con planes de vivienda que habían comenzado en la gestión anterior, la de Alberto Fernández, que se suspendieron todo en la mayoría de los distritos, bueno, obviamente con acompañamiento de la provincia, ¿no? Sí, tenemos obras paralizadas, como dice el intendente, no tenemos en Morón obras abandonadas, porque nosotros no abandonamos las obras, nosotros seguimos peleando para que las obras se reactiven. Tenemos el Procrear de Palomar, que son casi 600 viviendas, que está en 90% de avance la obra. Es una picardía, es un delito, el 10% para dar respuesta habitacional a 550, 600 vecinos que en mi caso, que alquilamos, que no tenemos vivienda propia y que un crédito hipotecario es inaccesible y la política del Estado sirve para esas cuestiones. De hecho, yo, mi familia me había anotado en el Procrear. Digo, hay muchos vecinos en la misma situación y es una picardía, pero sí, por suerte, y por suerte no, por la decisión política del gobernador y del intendente Lucas Gui, tenemos 2 obras de vivienda ahora, una en Palomar, donde está la vieja sede de la UGC nuestra, Unidad de Gestión Comunitaria. Se están haciendo 56 viviendas, si no me equivoco, y hay 40 viviendas también en Castelar Sur, al lado del Procrear, otra obra maravillosa que hicimos del Procrear de Castelar Sur, que también son con más de 500 viviendas, que se hizo el Procrear, se hizo la Reserva Natural Urbana, se hizo todo un desarrollo deportivo, y el de Palomar, que está paralizado, que estamos viendo cómo reactivarlo, también está todo al lado de la nueva Reserva Natural Urbana. Es un cambio, no solamente resuelve la situación habitacional de una familia, sino también que tiene un impacto dinamizador de la economía. Imagínate, son 600 familias, está hablando de Sí, todo se retroalimenta con ese tipo de situaciones. Totalmente. Y también embellece el lugar y jerarquiza urbanísticamente el espacio. Saben los vecinos que estoy hablando, cuando hablo de Castelar Sur, de Aedo, Porredón, nos hizo también Procrear, cómo cambió esa zona radicalmente. Lucas, mirá, ya me confundo. Hernán, te agradezco mucho. Me dicen Lucas. Sí, te agradezco. Nos vamos mimetizando físicamente después de tantos años de trabajo conjunto. Te agradezco mucho tu presencia, como siempre, acá en Aciertos y Errores. Y bueno, calculo que vos también pregonás que haya unidad en el peronismo. Nosotros creemos que en Unión por la Patria, que es el nombre que hoy tiene, veremos cómo se denomina a futuro. Tenemos que trabajar todos los sectores políticos, sociales, económicos, porque hay muchos sectores también de las pymes que son parte de nuestro espacio político y de sindicatos. ¿Cómo hacemos todo para dejar de lado mezquindad, de cuestiones vanidosas y laburar y concentrarnos en lo necesario, que es presentar una propuesta que le ponga un freno a mi ley y que recupere un rumbo de país que incluya, que recupere la dignidad de nuestro pueblo? Te agradezco mucho. A vos, Enrique, gracias. Hernán Sabatella, hombre de Morón. Y lo invitamos próximamente para que hable de la unidad. Vamos a una pausa. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Como lo dijimos al comienzo del programa, ya me acompaña Hugo Equiza, que es el candidato a intendente de La Libertad Avanza de Ituzaingó, un lugar que viene siendo de la familia Descalzo desde su inicio, me parece, ¿no? Creo que, si no me equivoco, ahora me lo va a decir él. Y es también actualmente el coordinador de la fuerza bastante creciente o prominente, no solo en la capital federal, sino también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Antes que nada, Hugo, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Gracias por la invitación, Enrique, es un placer. Contame un poquito, ¿qué análisis haces vos del triunfo que han tenido recientemente en Capital Federal? Y mira, Enrique, para nosotros era lógico, era lo que estábamos esperando, más allá que para el resto del arco político por ahí los tomó por sorpresas, más allá de encuestas que anduvieron dando vuelta en días previos, encuestas manipuladas que le daban a Adorni 14 puntos, una cosa así. Viste que hubo muchos números raros previo a la elección y la verdad nosotros lo tomamos con mucha naturalidad porque era lo que sentíamos nosotros que iba a suceder, así que no nos sorprendió para nada. ¿Cómo queda el mapa o el panorama dentro de esa fuerza que lidera Javier Milei? Digo porque las primeras expresiones fueron, si se quiere, de destruir al rival, digamos, ¿no? Llamándolo llorón a Mauricio Macri, digamos, pero con el transcurso de la semana parece que hubo acercamiento entre los dos protagonistas. Mira, nosotros lo que hacemos, y primero estamos absolutamente alineados con lo que dice nuestro presidente y repitiendo un poco lo que sucedió en 2023, posterior a la primera elección, o sea, la elección general, respecto a hacer una tabula rasa y que se sumen todos los luchadores por las ideas de la libertad. Estamos dispuestos a esto. Lo único que pretendemos es que los perdedores no nos vengan a poner condicionamientos a nosotros, que fuimos los que ganamos. O sea, va a haber una especie de acuerdo, pero sin condicionamientos, vendría a ser en buen criollo. Nosotros estamos dispuestos a recibir a todos los que quieran venir a trabajar por las ideas de la libertad y por el proyecto del presidente. O sea, que quieran venir a trabajar, no que quieran venir a ponernos condiciones. Así como en su momento la doctora Patricia Bullrich se incorporó de esta manera al gobierno de la Libertad Avanza, nosotros a nivel distrital hemos recibido lo mismo de parte de todo el arco político, de fuerzas que formaban parte de lo que era el antiguo PRO. ¿Sí? Hoy por hoy nos estamos manejando de esa manera. La referente del bullrichismo, Silvina Valdebenito, se sumó para colaborar, para participar y sin poner condiciones, y ha sido muy bienvenida, como así otros miembros de lo que era el Expro, como Gabriel Posuto también, concejal, que forma parte de nuestro bloque, Agustina de la Iglesia, también concejal, que forma parte de nuestro bloque, que está presidido por el concejal Larralde. Así que hemos toda la misma línea y la misma pauta que se va marcando a nivel país, la hemos podido implementar en nuestro distrito. No nombraste al principal referente del PRO, que es Gastón Castelnuovo, digamos. Y es del macrismo, o sea, todavía no hemos conseguido ponernos de acuerdo respecto de las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre ser del macrismo y del PRO? Y mira, hay diferencias. Por ejemplo, nosotros, como te estaba diciendo, la sumamos a Valdebenito, sí, que venía del PRO, pero del área bullrichista. Lo sumamos a Posuto, que venía del PRO, pero del área de Jorge Macri, sí. Di Castelnuovo lo que ha tenido es una trayectoria bastante errática respecto de lo que es las votaciones dentro del Consejo Deliberante de Ituzaingó, que más bien parece del oficialismo de Unión por la Patria que del PRO. Cuando decís las votaciones,
¿Crees o manifestás que hubo una especie de connivencia entre ese sector y el actual oficialismo de Ituzaingó? Y yo no sé si hubo connivencia, pero sí una sintonía y afinidad ideológica muy marcada. Después, los intereses que hubieron en esa para que se produjera eso, bueno, tendremos que investigar, mirar y ver los resultados de estas votaciones y qué es lo que favorecían. Pero hoy por hoy trabajaron codo a codo con Unión por la Patria. A nivel nacional, los acompañamientos que ha tenido el presidente Javier Milei por parte de sectores del PRO tienen que ver con garantizar la gobernabilidad. ¿No crees que eso también mismo puede pasar en Ituzaingó? Podría llegar a suceder, estamos hablando de garantizar gobernabilidad. Gobernabilidad es para quien ejerce la gestión. Falta mucho, faltan 2 años todavía para ejercer la gestión. Yo estoy seguro que la Libertad Avanza va a gobernar Ituzaingó el 2027, pero por ahora lo que hay que hacer es llevar adelante las ideas de la libertad, las ideas del libre mercado, las ideas que todos los argentinos estamos sintiendo y empezando a ver los beneficios, sin traicionarlas en ningún sentido. La verdad, llenarse la boca hablando de que qué bien el presidente Milei o poniendo un tuit de ocasión, cuando después no lo demuestran con los hechos en el momento de la votación, de levantar la mano, o de que justo hay una ausencia porque hay un viaje programado o una cirugía. Ya sabemos, somos pocos y nos conocemos mucho en Ituzaingó. ¿Sí? ¿Vos crees que las políticas que está llevando adelante el gobierno son las correctas en función de cuestiones sociales, con qué sé yo, que tiene que ver con la obra pública, digamos, en donde se ha acotado demasiado? ¿Crees que ese es el camino? Es el camino y son las políticas que necesitábamos para salir de esta crisis. No había otra, no había otra forma de poder solucionar esto, y seguramente obra pública va a haber, pero no va a haber obra pública con fondos públicos, porque todos sabemos que las rutas, o sea, los caminos, las vías de ferrocarril, las obras de infraestructura urbana son necesarias, pero bueno, se van a ejecutar y se van a ejecutar de otra manera que no formen parte de la caja de los políticos de turno. ¿Y cómo sería otra forma de ejecutar, Mirá, por decirlo? Ya lo dijo el presidente respecto de la implementación de obra pública a la chilena, sí, con participación de privados. Bueno, pero los PPP era algo que Macri había querido ejecutar y fracasó, bueno, digamos. Macri fracasó con muchas cosas. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Mira, la doctora Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de Macri. ¿Te acordás? Pero por supuesto, bueno, también me acuerdo que ha sido también ministra de la Rúa. También. Exactamente, pero bueno, vamos a lo más cortito en el tiempo, ¿sí? Y con ella como ministra, los piquetes, la verdad que la calle era terrible, no se podía transitar. Y con otra dirección política, con otra impronta, o sea, con otra voluntad, no hay ningún piquete más en la ciudad de Buenos Aires. O sea, todo forma... Mira, yo te lo voy a poner en términos futboleros, Enrique. Muchas veces sucede que hay un equipo de fútbol que tiene 11 jugadores y con un técnico no gana. Lo habrás visto, lo hemos visto todos. No gana, empata, pierde, qué sé yo. Cambian el técnico y los mismos 11 jugadores empiezan a ganar y salen campeones. También pasa por la dirección, también pasa por la impronta política. Y es eso lo que está dando el presidente. O sea, vos fíjate, porque vos te pones a mirar figuras, la tenés a Patricia Bullrich, lo tenés a Toto Caputo, por ejemplo, y todos ellos habían fracasado en el gobierno de Macri. Todos lo vimos, todos lo vivimos, todos lo padecimos, y ahora estamos teniendo una gestión exitosa. Entonces, hay que reconocer también la gestión del presidente y la impronta y la voluntad política para poder hacer las cosas. Yendo al pago chico, bueno, antes de ir al pago chico, sí. Yo lo manifestaba al comienzo del programa que también tienen sus diferencias dentro de las estrategias electorales para la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Digo, hay como 2 líneas, la línea de Sebastián Pareja y la línea de Santiago Caputo. ¿Crees que eso se va a profundizar o va a haber van a fumar la pipa de la paz? No, yo creo que la línea que hay es la línea del presidente, que cada uno la interpreta por ahí de diferente manera. Hoy por hoy, Sebastián Pareja cumplió un rol muy importante en el 2023 de ayudar a conformar la alianza, generar todo lo que fue el proceso de fiscalización en toda la provincia de Buenos Aires, que eso fue muy importante también, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahora, o sea, nosotros no podemos volver a repetir el mismo armado que hicimos en el 2023 porque para nosotros sería un fracaso. Ya tenemos que empezar a buscar figuras insospechadas respecto del destino que tienen sus ideas y su proceder respecto del presidente
presidente Milei, ¿no? O sea, ya lo dijo muy bien el presidente, no les pedimos certificado de origen, pero sí certificado de destino. Y este año y medio de gestión ya nos permite ver y avisorar quiénes son figuras que realmente quieren venir a La Libertad Avanza para formar parte de la maquinaria local en los distritos, porque eso es una costumbre, viste, de los municipios y de los intendentes peronistas de infiltrar gente en los otros espacios, que lo hemos visto en el ¿Ha sucedido en Ituzaingó eso? Sí, en Ituzaingó sucedió con el coordinador que tuvimos en el año 2023, que fue un verdadero tránsfuga de la política, como es Osvaldo Marasco, que pasó por todos los espacios. Creo que le faltó el Partido Comunista nada más, ¿sí? Pero siempre trabajando para el intendente Descalzo, ¿sí? Y nos puso una concejal que directamente no llegó ni al balotaje. O sea, ya después de la elección general ya había roto y se había pasado a la bancada del intendente Descalzo. O sea, eso hoy nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y cómo lo van a evitar, digamos? Directamente ahora ya, primero que conocemos a todos los actores y no va a ser necesario hacer una alianza política de ocasión para buscar fortaleza, para buscar fiscalización, para buscar cuidar la boleta del presidente. Hoy por hoy nosotros tenemos la fortaleza para fiscalizar todo el distrito y no necesitamos eso. A ver, antes de irme de esta temática que hablamos de Caputo y de pareja, sí. Hasta hace un par de meses atrás era número puesto la posibilidad de el primer candidato a diputado nacional como José Luis Esper dentro de la lista de La Libertad Avanza. Con la aparición de Agustín Romo pareciera que eso ya no es tan cierto, o al menos está en veremos, digamos, ¿no? Eso, digamos, porque ahí uno tiene a las claras la diferencia de los dos sectores, ¿no? Sí, mira, yo la verdad eso ya sería algo que me excede. Yo creo que ambos son muy buenos candidatos. Esper lo ungió el presidente puede cambiar de opinión. Agustín Romo creo que sería también un excelente candidato para representar a La Libertad Avanza en la próxima elección. Así que a partir de ahí veremos a ver qué es lo que sucede y cuál va a ser el devenir de los acontecimientos en las próximas semanas. ¿Cuál es la estrategia que tiene La Libertad Avanza? Porque por momentos está que se nutre de políticas o al menos estilos políticos de antaño, pero por momentos también muestra una impronta distinta que tiene que ver con las redes. Y mira, la política de La Libertad Avanza, yo te diría, es una antipolítica. Es una fuerza disruptiva, es una fuerza nueva, tenemos diferentes estándares de comunicación, diferentes formas de llegar a la gente, y todo lo que antes era lo políticamente correcto para nosotros no va. O sea, directamente vamos con una comunicación directa con cada uno de los ciudadanos, los vecinos en los distritos, y haciéndoles llegar un mensaje claro. O sea, la gente se cansó de la vieja política, de la inauguración, del corte de cintas, cuántas obras, cuántas cosas, más allá de que obviamente me vas a decir no se ejecutaron ninguna, pero no importa. Cuántos patrulleros, cuántas donaciones de ambulancias, cuántos equipos, no sé, una sala en un hospital, todo eso ha sucedido y se ha producido, pero no ha ido nunca el presidente a inaugurar ni ninguno de los ministros, bueno, acá vamos a entregar 3 camionetas, qué sé yo, no sucede así, porque no forma parte de nuestra idiosincrasia. Vos decís que eso está pasando, pero que el presidente no lo... Por ejemplo, ¿en dónde pasa? Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Obviamente que en la Administración Pública Nacional, que en los hospitales se ha puesto equipamiento, se ha inaugurado una sala, pero no el presidente dijo que vino a ser el topo del Estado, digamos, o sea, como que pareciera que el rol del Estado no es el que vos estás graficando. Pero lo que yo te quiero comentar es lo siguiente. Obviamente el Estado tiene funciones ineludibles, como es el de garantizar la seguridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Para garantizar la seguridad, las fuerzas federales, ¿sí?, tienen que agarrar y disponer de equipamiento. Cuando se entrega ese equipamiento, no va el presidente a hacer el autobombo, cortar la cinta, y ahora entregamos esto, porque no le interesa, o sea, no forma parte de eso, porque como vos bien lo decís, el presidente también tiene claro que le pagan para administrar y para hacer esas cosas. Entonces, la verdad, no es un mérito que se entreguen 10 patrulleros a la Policía Federal o que la Gendarmería tenga 10 camiones más.
es algo natural, es el devenir de los acontecimientos. Hugo, ¿vas a ser candidato en esta elección que viene, en la del 2007? Realmente voy a estar donde me lo pidan las autoridades del partido. Me gustaría mucho si soy honrado con esta, pero si no lo soy, la verdad no me preocupa en lo más mínimo porque hay muchas cosas para hacer por la libertad. ¿Aspirás a ser intendente de...? En el 2027 vamos a ver si damos la batalla y damos la pelea por la intendencia. La última. Sí. Políticamente, ¿de dónde venís anteriormente? No tengo trayectoria política. O sea, me sumé... ¿No te asusta esto? No, para nada. O sea, estoy sorprendido, como le pasó al presidente Milei, de encontrar tanta mugre, ¿sí?, en lo que es la política, porque la verdad son todas ratas, ¿sí? Y hace años, décadas que viven de la política y siguen utilizando los mismos métodos que, como les dieron resultado durante 30 años, vos sabés que el municipio de Ituzaingó está gobernado desde el año 95 por la familia Descalzo, ¿no? Por la familia Descalzo y sus adláteres, que son siempre los mismos 2 o 3 que han generado la misma forma de cuando había una fuerza nueva, la infiltraban, la corrompían, la rompían, la estallaban, la implosionaban, trataron de comprar a nuestros concejales, o sea, nosotros somos otra cosa, somos distintos en la política y realmente lo estamos demostrando. Hugo, gracias. Por favor, a vos, Enrique. Hugo Equiza, hombre de Ituzaingó, creo que no hace falta decir mucho más, él lo ha dicho todo. Calculo que nos veremos nuevamente próximamente. Gracias. Por favor, gracias. Vamos a una pausa y vamos a hablar de lo que pasó en Campana y Zárate con Raúl Quirino, como lo dijimos al comienzo del programa. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Último bloque de este Aciertos y Errores y como lo dijimos al comienzo del programa, vamos a hablar de una temática que pareciera que pasó hace un montón de tiempo, pero es hace una semana nomás y ya quedó en el olvido. Y estoy hablando de lo que sucedió en Zárate y Campana, ¿no? La semana pasada tuvieron situaciones muy conmovedoras, trágicas diría yo, de los vecinos por las inundaciones. Me acompaña Raúl Quirino, hombre del lugar, y un hombre que viene trabajando, o al menos denunciando hace mucho tiempo,
esta problemática que tiene esa zona. Antes que nada, Raúl, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Un gusto. ¿Me podés graficar un poco sintéticamente qué es lo que venías denunciando hace tiempo vos con respecto a esta situación que sucedió finalmente y lamentablemente la semana pasada? Lamentablemente un final anunciado. Anunciado. Nosotros venimos informando desde que tenemos conocimiento de lo que pasó en el Arroyo de la Cruz, que el tramo terminal del Arroyo de la Cruz, que es el tramo terminal de una gran cuenca hídrica compuesta por los arroyos de la Cruz, la Pesquería, el Morejón, el Sauce, varios arroyos, un gran embudo, un gran abanico que terminan en el río Paraná en un punto. Ese tramo final, que tiene 1.200 metros de largo, 80 a 85 metros de ancho y de 8 a 14 metros de profundidad, en el año 1969 fue cortado, rellenado y transformado en suelo comercial de la empresa Tenaris Siderca del Grupo Techín. O sea, lo taparon directamente, o sea, impidieron que... Lo transformaron en un lote de tierra que hoy se puede ver en los planos de ARBA como un lote de tierra atípico. Es el único lote de tierra que tiene la forma de un arroyo. Bueno, 358BA es la denominación de ARBA. Este fenomenal crimen ambiental, único en la historia argentina... ¿Pero cómo lo pudieron hacer? Ahora lo voy a explicar. Único en la historia argentina, por la gravedad, el Arroyo de la Cruz era una vía navegable donde entraban buques. Había frigoríficos en sus aledaños, entraban barcos. Bueno, que se haya cometido este crimen aberrante no es el problema fundamental, sino lo que es más grave por la indefensión en que quedan las víctimas sociales, ambientales, los barrios, etcétera, es la cultura de la impunidad que rodeó estas operaciones. Claro, sin lugar a Esto no dudas. hubiera sido factible si no hubiera habido... sin la impunidad política. Esta es la de ese tiempo a esta parte, digamos. Claro, hoy se produjo un hecho histórico para nosotros, histórico. El Grupo Techín sacó un comunicado diciendo que las informaciones, que en realidad son las que estoy dando yo en los medios, son maliciosas porque el Grupo Techín es cierto que cortó ese arroyo, pero lo hizo con las aprobaciones pertinentes. Bueno, la connivencia más que las aprobaciones. Este comunicado es un reconocimiento extraordinario, porque se reconoce el crimen ambiental y se reconoce quién lo autorizó, que fue la dictadura de Onganía. Estas dos cosas. Pero hay algo más grave, que es lo que estamos viendo nosotros permanentemente en la calle, en el desinterés político, en el caos, en esta situación de conflictividad social. Pasaron en la democracia 10 presidentes constitucionales, 8 gobernadores y 5 intendentes de campana, y ocultaron persistentemente este fenómeno. Fueron cómplices de este fenomenal crimen ambiental. Miraron para otro lado, indefectiblemente. Miraron para otro lado, consensuaron. Pero esto se agrava en la actualidad, porque nosotros en abril de 2025, después de ser presentado esto en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese pedido de informes sobre la situación en el Paraná fue respaldado solamente por el Frente de Izquierda y de los trabajadores, a pesar de que lo presentamos a todas las fuerzas políticas. Claro. Este pedido de informes, con una audiencia pública, más una audiencia en una comisión de reordenamiento territorial que preside Leandro Santoro, etcétera, no alcanzaron para romper el muro de la desinformación pública. En abril tenemos una reunión a pedido del gobernador Kicillof, con la intervención del gobernador Kicillof. En abril, digamos, de este año, estamos hablando de hace un mes, 2 meses casi. No, perdón. Del 24. Del 24, perdón. 2024. De 2024. En abril de 2024 y después en junio, julio, no me acuerdo bien, tuvimos, a instancias del propio gobernador Kicillof, según nos dijeron sus propios secretarios, tuvimos 2 mesas de trabajo con la Autoridad del Agua, Recursos Hídricos de la provincia y Ambiente de la provincia.
Las mesas de trabajo eran de una concurrencia que nosotros no habíamos visto nunca. En la primera con 7 funcionarios y en la segunda con 11 funcionarios. Nosotros acudimos a esas mesas con representantes de trabajadores de una empresa que estaba cercada por el Grupo Techin y trabajadores de un barrio que está afectado por las derivaciones de agua que provoca el Grupo Techin. Claro, pero un paréntesis, porque si esto, lo que pasó la semana pasada, es una muestra que salió en todos lados, pero esta situación de inundaciones es casi permanente cuando hay lluvia, digamos, ¿no? Es permanente y es permanente la precarización que provoca esto, porque la inundación se va y aparece el silencio. Claro. Y en el silencio están las enfermedades emergentes, la pérdida del derecho humano al agua, los grandes problemas de salud mental, especialmente de los jóvenes. Nosotros en el mismo barrio, en este barrio que fue inundado en el año 2011, en el año 2012, tuvimos 28 muertes infantiles por prematurez extrema y malformaciones, causas compatibles con la contaminación en un corto lapso de tiempo. Tenemos muertes por saturnismo. Raúl, si uno se informa o al menos tiene noción, o cuando se entera por los programas de televisión que fueron habituales la semana pasada, lo que decían era que hay una parte alta y una parte baja en la zona esa, y ese era el motivo por el cual sucedía todo esto, digamos, ¿no? O sea, terminaba ahí, entonces, bueno, si es más alto o es más bajo, ese era el motivo por el cual... Eso es lo que quisieron, trataron de instalar, primero desde el poder político, que los pobres se asientan de manera suicida en los lugares bajos de Campana, pese a las advertencias, y trataron de instalar los medios. Nosotros presentamos nuestros informes con las víctimas inundadas a los 4 medios que estaban cubriendo la nota en el territorio y no aceptaron la información que le dáramos. Por eso sacamos el video del día domingo, porque el sábado no aceptaron la información que nosotros estábamos dando, que estaban generando una cáscara informativa. Nos decían que se les habían pedido informaciones sensibles y que por eso solamente mostraban el dolor, digamos, de la gente. Bueno, pero esto es parte del muro de la desinformación pública. Esto es lo que está sucediendo, que ahora se rompió por primera vez en 56 años. Hoy el Grupo Techin larga un comunicado donde reconoce esto, reconoce que provocó el delito, pero dice que este delito fue consensuado con las autoridades políticas. Esto es de una impunidad descomunal. ¿Y cómo crees que esto, bueno, hay que rogar que no llueva en principio, ¿no es cierto? ¿Se puede solucionar esto? Te cuento lo que pasó con las 2 mesas de trabajo, porque ahí se sacan las conclusiones. Tuvimos esas 2 mesas de trabajo con la Autoridad del Agua. En la segunda mesa de trabajo nosotros pedimos que se nos integrara desde el gobierno de la provincia en el comité de la cuenca del Arroyo de la Cruz, y las autoridades que estaban presentes no sabían que había un comité de la cuenca del Arroyo de la Cruz, y adelante de los 3 referentes vecinales de Campana empezaron a buscar los papeles hasta corroborar que había una cuenca del Arroyo de la Cruz. El intendente de Campana, cuando dan información, dice que fue inundado por las cuencas del río Areco. Es decir, el intendente de Campana, con un grado de desinformación y de ignorancia descomunal, atribuía a una cuenca cercana, es del PRO Cambiemos, atribuía a una cuenca de otro que afectaba a otro distrito lo que estaba pasando en la cuenca del Arroyo de la Cruz, sobre los cuales nosotros venimos informando permanentemente en Campana. Y también hay denuncias de proyectos inmobiliarios que se han llevado adelante. Bueno, este es otro rubro que permite comprender, para los que dicen por qué se asientan la gente en los barrios bajos, en los humedales, por qué se asientan en los pantanos o por qué se asientan en los lugares de las áreas de ribera donde se sabe que se va a inundar. Campana tiene 2 grandes corporaciones. Una corporación que es el Grupo Techin, que financia los 2 códigos de planeamiento de Campana, de ordenamiento urbano y territorial de Campana, es decir, los que permiten el uso y reparto de la tierra. Eso lo financia el Grupo Techin, los redacta y los aplica el Grupo Techin. Por un lado. Y la otra gran corporación es la Corporación Inmobiliaria Cadema Sinor. Estas 2 corporaciones trabajan en tándem.
Ahora, ¿por qué los pobres se asientan en los lugares bajos? La inmobiliaria Cadema, Sinor, en la última etapa, que tiene sus negocios en todo el corredor norte, un día antes de la inundación hace una gran conferencia en el Hotel Sofitel, anunciando la producción de nuevos barrios descomunales, de barrios cerrados, etc. Sí, lo hicieron en Sofitel. En el Sofitel. Ahora, esta corporación tiene dos arquitectos que fueron siempre líderes para estas corporaciones. Uno que se llama Rolando Caferata y otro que se llama Jorge Bader. Estos dos, yo los menciono porque los mencionamos en Campana. Rolando Caferata sigue al frente de Cadema y Lanor, y Jorge Bader está como director de obras del municipio. Claro, clarísimo. Mira, me están llamando porque ya nos tenemos que ir. La verdad que muy clarito, Raúl. Te agradezco mucho. Decir que Sebastián Abela es el intendente de Campana. Me equivoqué yo, es del PRO. Muchas gracias. La verdad que conmueve, al menos lo que manifestás es clarísimo y está clara quiénes son los responsables. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vamos. Esto ha sido un aciertos y errores bastante achicado. Quiero decir que la semana que viene tenemos informes de seguridad de jornadas que se llevaron en la Lausanne de San Martín y lo vamos a tratar acá porque ya nos quedamos sin tiempo. Ha sido muy amable por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores.